Mensaje para la iglesia de hoy con el hermano Denis Salgado. Pasar al siguiente punto, que es la palabra, y le voy a pedir, amado hermano, que tenga reverencia, deje su mente, la despoje y que se concentre en la palabra del Señor. Y para eso va a quedar nuestro hermano Denis Salgado con cada uno de nosotros. Dele palmas, hermano. El tema de hoy, estimados hermanos, ponte la armadura. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Ponte la armadura. Es necesario que la iglesia del Señor sepa que hay una armadura espiritual. Es necesario que la iglesia del Señor sepa, estimados hermanos, por qué es necesario que nosotros tengamos esa armadura. ¿Por qué es necesario que estos niños tengan esa armadura? Saber que es necesario que ustedes jóvenes tienen que tener esa armadura de Dios. Y que ustedes, hermanos adultos, también tengamos esa armadura de Dios. Porque muchas veces, estimados hermanos, desconocemos las armas que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a ver, estimados hermanos, la historia de un joven pastor. Escuche bien, de un joven pastor valiente, apasionado, un joven pastor guerrero, músico, poeta. Y es la historia de David. Antes que David fuera rey, él fue pastor. Y es necesario que hoy entendamos, estimados hermanos, el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque el propósito de Dios no solo es venir aquí a la iglesia, estimados hermanos. Tenemos un propósito. Dice la palabra de Dios que Sansón fue enviado para Israel con un propósito. Y el propósito de Sansón era libertar al pueblo de Israel.
Pero él no entendió ese propósito de Dios en su vida. Él no entendió el propósito, pero David lo entendió, pastor. David entendió cuál era el propósito de Dios en su vida. Vamos a leer la palabra del Señor, estimados hermanos, en Samuel 17, 1 al 11. Es donde hay una historia terrible para el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, estimados hermanos, que los enemigos de Israel se levantaron contra Israel. Se levantaron, estimados hermanos. Cuando los enemigos se levantan, no es para jugar con usted. Cuando el enemigo se levanta, estimado hermano, no es para darle chicles y bombones. No es para celebrar sus triunfos. No es para celebrar que usted está en la iglesia. Cuando el enemigo se levanta es para destruirlo. Y el enemigo, estimados hermanos, se ha levantado y quiere destruirlo. Quiere destruir esta juventud. Quiere destruir a ustedes, hermanos. Pero hoy es necesario que tomemos la armadura de Dios en nuestras vidas. Es necesario que nos pongamos, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo malo. Es un tiempo terrible. Usted sale por las calles a esta hora y usted respira muerte en los aires, violencia. Y es necesario que hoy tomemos toda la armadura de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, estimados hermanos, en el primer libro de Samuel 17:1 en adelante, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. ¿Para qué juntaron sus ejércitos? Para la guerra. ¿Y qué es lo que hay en la guerra? En la guerra hay muerte, hay destrucción, hay desolación, hay esclavitud. Porque el pueblo que vence los toma como esclavos y los mata, los destruye. Y dice que los filisteos se juntaron todos sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Mesdani. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. O sea, este hombre estaba un hombre preparado totalmente. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Escuche bien. Cuando Satanás se prepara, hermano, para destruirlo, nosotros tenemos que estar preparados. Israel no estaba preparado para enfrentar a este impío Goliat. Y dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: para que os habéis puesto en orden de batalla. Escuchen cómo los está retando. ¿Para qué os has puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si nosotros pudiéramos más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, escuchen lo que perverso este hombre: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vemos un ejército acobardado. Vemos un rey intimidado, atemorizado, sin autoridad espiritual contra este enemigo que se le presentó. Y hoy en día el enemigo se levanta contra la iglesia. Y el enemigo destruye gran parte de la iglesia. Escuche bien. Me da tristeza ver jóvenes que antes eran ministros de alabanza, ahora en la drogadicción.
Me da tristeza ver matrimonios destruidos. Jovencitas que servían al Señor y ahora bailándose en los nightclubs. Porque cuando el enemigo se levanta es para destruir. Cuando el enemigo se levanta es para matar. Escuchen bien. Y Satanás se ha levantado contra el pueblo de Dios. Si Dios nos abriera los ojos en este momento y usted saliera y estuviera plagado de demonios los aires. Pero la iglesia no ha entendido que nosotros, estimados hermanos, tenemos el poder que Dios nos ha dado. Y hoy Dios está hablando a su pueblo. Ponte en armadura. Dele palmas al Señor. Amén. Cuando Satanás se levanta contra destruir a un cristiano, hermano, Satanás dice: este cristiano no tiene nada de Dios. Por eso este hombre, este Goliat, se burla del pueblo de Dios. Israel, el rey Saúl era un hombre preparado en armas. Habían soldados ahí preparados en armas, porque no era la primera guerra que tenía Israel. Pero no había esa confianza. No había esa protección de Dios en el pueblo de Israel. Entonces vemos, estimados hermanos, un rey y un ejército acobardado, atemorizado por el enemigo. Estimados hermanos, dice la palabra del Señor que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Satanás no nos puede atemorizar. Escuchen bien, jóvenes. Satanás no nos puede atemorizar. Y hoy Dios está hablando a su pueblo. Amén. Que nos pongamos la armadura de Dios. Porque no basta solo con venir aquí y cantar. No basta solo con venir a la iglesia. Hay que morir al pecado. Hay que morir a la desobediencia que tenemos muchas veces con Dios. Hay que morir a todo, estimados hermanos, a lo que no le agrada a Dios. Porque yo puedo estar en este momento aquí y puedo tener algún pecado oculto en mi vida. Amén. Por eso, estimados hermanos, dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor, que penetra, estimados hermanos, allá en lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy Dios quiere levantar jóvenes y personas acá, guerreros, estimados hermanos. Personas que pongan las manos sobre los enfermos y estos sanen. Jóvenes, niños, que cuando hablen se levanten paralíticos. Eso es lo que Dios quiere, estimados hermanos, jóvenes guerreros. Da tristeza ver muchos cristianos, estimados hermanos, destruidos. Y Dios hoy va a llamar a jóvenes para que trabajen por esas personas, que restauren a esos jóvenes. Los adultos, hay muchos cristianos que se van por nada de la iglesia, porque no tienen un buen fundamento en Dios, porque el Goliat lo venció, porque el Goliat los mató. Si David no se levanta en esa batalla, Saúl muere bajo la mano de Goliat. Israel muere delante de la presencia de los filisteos. Pero Dios tenía un propósito. Y hoy hay muchos David aquí. Amén. Y cuando yo me refiero a muchos David, me refiero a todos, estimados hermanos. Desde el que tenga 5 años hasta el que tenga 80 años. Amén. Porque todos somos instrumentos de guerra en la mano de Jehová, de los ejércitos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, estimados hermanos, el enemigo estaba atemorizando, atormentando a Israel. En el versículo 8, mire lo que dice este Goliat. Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahí este hombre perverso, enemigo del pueblo de Dios, está atemorizando, se está mofando de un pueblo que no tiene autoridad, de un pueblo acobardado, de un pueblo que no tiene el conocimiento de Dios. Saúl perdió el conocimiento de Dios. Saúl perdió la gracia de Dios. Y cuando nosotros perdemos la gracia de Dios, el diablo nos zarandea. El diablo somos presa fácil.
Cuando nosotros perdemos y salimos de esa cobertura, de ese manto de protección. Porque hay una guerra, estimados hermanos, y esto no es un juego, jóvenes. La iglesia no es un circo y nosotros no podemos estar payaseando. La iglesia es la casa de Dios, y la casa de Dios se respeta, y la casa de Dios le palmas al Señor. Amén. Nosotros venimos a la casa de Dios a alabar al Señor porque necesitamos de Dios, porque es un mandato de Dios. Pero cuando vengamos aquí, hermanos, aprovechemos el tiempo y preparémonos, llenémonos. En la casa nosotros oramos, gloria al Señor. En la iglesia nosotros oramos, gloria a Dios. Aprovechemos, llenémonos. En donde hay oración, llenémonos. Pero no podemos estar perdiendo el tiempo, jóvenes y estimados hermanos, en esta noche. Hay una guerra espiritual y es necesario que hoy vamos a clamar, porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Amén. Ninguna arma, estimados hermanos. Usted tiene una espada en su mano. Usted tiene una espada en su mano. Cuando yo oro, estimados hermanos, desde pequeño yo siempre he sentido que tengo una espada. Yo oro con aquello así, miren. Sé que tengo una espada. Y Dios está hablando a su pueblo. Y fíjense que en el versículo 23 y 24, Goliat vuelve a mofarse. Mire cómo dice: mientras hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de dos campamentos de los filisteos. Estimados hermanos, hoy Dios quiere derramar ese poder en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que no es con fuerza ni poder, sino con su Santo Espíritu. Y en este momento, para derrotar al diablo, es con su Santo Espíritu. Muchos de nosotros podemos tener problemas, podemos tener dificultades, podemos estar enfermos y tal vez no lo decimos al pastor o a la congregación. Podemos tener familiares en graves problemas. Y es necesario que hoy nos levantemos, estimados hermanos, a luchar por todo lo que es de Dios. Satanás ha querido destruir esta iglesia. Escuche bien, Satanás ha querido destruir esta iglesia. Y es necesario, estimados hermanos, que hoy le pongamos un alto a Satanás. Que hoy nos levantemos como hombres y mujeres de Dios. Amén. Sin ningún temor. Sin ningún temor. Porque esto es espiritual. Esto es espiritual y nosotros no nos podemos estar contaminando, estimados jóvenes. David era un joven. Y muchas veces, estimados hermanos, dice la palabra del Señor que cuando Samuel llegó a ungir al rey que Dios le había puesto que fuera y fue a la casa de Isaí, este padre ni se acordó de David. Mandó a llamar a todos sus hijos, 7, 8, y Dios le decía a Samuel que no. No, este no es, este no es, este no es, este no es. En el primero Samuel se equivocó y dijo: estoy viendo al rey de Israel. Dios le dijo: yo no veo lo que ves tú, yo veo en el corazón, estos no son. Entonces, estimados hermanos, vemos que tal vez a David lo menospreciaba a su familia. Tal vez su padre y su madre tal vez lo menospreció, porque no se acordó. ¿Ustedes se acuerdan de sus hijos? Amén. ¿Cuántos tienen muchos hijos aquí? Pero si ustedes tuvieran 8, ustedes se acuerdan de sus 8 hijos. Así es, ¿verdad, hermano? Y el papá de David no se acordó de él. La mamá no sale ahí en la historia. O sea, no se acordaron de David. Estimados jóvenes, tal vez a ustedes los menosprecia su familia. O muchas veces dentro de la congregación también los pueden menospreciar por jóvenes. Pero ustedes están en una etapa de aprendizaje, en una etapa de formación. Y somos nosotros los líderes que tenemos que enseñarles a ustedes, a formarles. Primero Dios, porque de Dios van a aprender. Pero es necesario que hoy atendamos, amén, esa voz. Gloria al Señor. Fíjese que cuando Dios ungió a David, estimados hermanos,
lo ungió con ese aceite fresco. David ya estaba ungido cuando fue a pelear con Goliat. David ya iba con la unción del Espíritu Santo. Escuchen bien. Quien movió a David, estimados hermanos, no fue lo que muchos predicadores dicen, es que David es porque el rey iba a dar dinero o porque iba a dar a su hija. No, estimados hermanos, quien movió a David fue el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, leamos esto, miren lo que dice Samuel 16:13. Escuche bien. Porque hoy Dios va a ungir a estos jóvenes con aceite, con fuego de lo alto, dice la palabra del Señor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, escuche bien, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Escuche bien, estimados hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Estimados hermanos, es necesario que hoy pidamos esa unción del Espíritu Santo, que pidamos esa gloria del Espíritu Santo, pero es necesario que hoy nos despojemos, porque Dios no puede actuar cuando nuestro corazón está contaminado. Amén. Cuando nuestro corazón está desviado de Dios. La prioridad de David, estimados hermanos, era Dios. ¿Será nuestra prioridad Dios en nuestras vidas? Es prioridad Dios para nuestras vidas. Fíjense que sin querer ofender a nadie, amén, pero voy a decir la verdad porque es la verdad. Muchas veces, estimados hermanos, sabemos más de redes sociales, jóvenes, que de la palabra de Dios. Escuchen bien. Muchas veces sabemos más de Facebook, Instagram, WhatsApp y todas las redes sociales que existen. Por lo menos yo solo sé que hay 2. ¿Cuántas hay? ¿Cómo se hacen, verdad? Gloria al Señor. Pero no sabemos la palabra de Dios. Y muchas veces sabemos versículos que vienen por tradición. De tal manera, porque de tal manera. Jehová es mi pastor. Estimados jóvenes, es tiempo que escudriñemos la palabra del Señor. La palabra del Señor es la espada con la que vamos a vencer al enemigo. Usted no va a venir y va a venir cuando un demonio se le presente. Te echo fuera porque yo voy a la iglesia. Te echo fuera porque mi papá es el pastor de la iglesia. Dice la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. Escucha, ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. ¿Qué vamos a echar fuera? Demonios. Hay muchos hermanos que dicen, yo no menciono eso, demonios. ¿Y con quién estamos peleando entonces? Contra Satanás y sus principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces es necesario que usted en este momento nos metamos bajo la sombra del Omnipotente, porque muchas veces estamos fuera de esa protección y Satanás quiere destruirnos con malas amistades. Escuche bien, en el colegio hay malas amistades que quieren destruirlo. Hay jovencitos influenciados por el mismo Satanás para destruirlos. Escuche bien. Escuche bien. Hay jovencitos pequeños influenciados por Satanás para destruirlo a usted. Para destruirlo a usted, estimados jóvenes. Y es necesario que hoy renunciemos a toda influencia satánica. Amén, porque en ustedes hay ministerio. Aquí hay pastores, evangelistas, profetas, salmistas. Denle palmas al Señor. Pero no podemos estar jugando. No podemos estar jugando, estimados hermanos. Escuchen bien, cuando David, estimados hermanos, hay presencia de Dios. Cuando en una vida hay presencia de Dios, estimados hermanos, ese poder desciende. Y escuchen lo que le dice David al filisteo. Hoy vamos a pelear. Amén. Hoy vamos a pelear. En unos momentos vamos a la guerra, estimados jóvenes, hermanos y jóvenes. Vamos a guerrear. En el nombre de Jesús, vaya pensando qué es lo que Satanás le ha estorbado ahí. Si usted tiene familiares en delincuencia,
en prostitución, en drogadicción, si usted tiene familiares en cualquier tipo, hermano, de pecado, hoy vamos a pelear por ellos, si les amamos, ¿verdad? Si nos importa. Amén. Gloria al Señor por nuestras vidas, porque estamos bajo la cobertura de Dios. Pero no toda nuestra familia está bajo la cobertura de Dios. Tal vez tenemos tíos perdidos. Amén. Y hoy es necesario, estimados hermanos, eso, que nos levantemos con poder. Versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, le dice David. Escucha bien qué poder y autoridad tiene este muchacho. Este muchacho sabe a lo que va. ¿Usted piensa que si David hubiera ido ahí con un celular y con un versículo que publicado ahí en el Facebook va a vencer a este enemigo? David tiene una relación con Dios. David tiene una búsqueda con Dios. Él se llevaba alabando al Señor cuando su papá lo mandaba a cuidar ovejas. Él allá adoraba a Dios, allá se llenaba de Dios. Y de paso viene la unción, que Dios lo bendice, lo llena y lo unge con aceite. Por eso, estimados hermanos, si hoy no tenemos esa autoridad, hoy la vamos a tener, porque hoy hay que pedirle perdón al Señor. Dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con Dios. Amén. Hoy le pedimos perdón al Señor y Satanás puede venir a acusarnos ahí, y ahí murió el asunto. Entonces hoy Dios nos va a restaurar, nos va a perdonar, nos va a dar armas. Entonces dice: y yo te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y a todas las tierras, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hoy, estimados hermanos, miren, esta colonia tiene que darse cuenta que hay una iglesia del Dios viviente en esta hermana. Denle palmas al Señor. Esta colonia se va a dar cuenta, estimados hermanos, de esta iglesia. Tal vez esta colonia ha tenido un poco este ministerio. Así como sus hermanos de David lo tenían en poco. Como su mismo padre y su misma madre tenían en poco a David. Amén. Hoy vamos a marcar la diferencia en Cristo Jesús para salvación de las personas, para restauración, no para gloria de nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros somos enviados a libertar al cautivo, aquella persona que está encadenada, aquella persona que está bajo la hechicería, bajo la brujería. Hoy Dios va a hacer todo eso, estimados jóvenes y hermanos. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿cuánto quieren eso? ¿Cuánto de aquí quieren servir al Señor? ¿No quieren servir al Señor ustedes? ¿Quieren o no quieren? O sea, esto no es a la fuerza, ¿va? Dios le dijo a Jeremías viene y le dice a Dios: este pueblo no te quiere oír, le dice. Y Dios le dijo, porque mire hermano, Dios no es juguete. Nosotros estamos confundidos que Dios es amor y que es amor. No conoce, mire, cuando uno es hijo, uno conoce el carácter de su padre. Sabe que su padre por la buena es bueno y que por la mala es malo, pues. ¿Sí o no? Nosotros debemos de entender, si somos hijos, el carácter de Dios, que por la buena Dios es bueno y por la mala es fuego consumidor. Y viene Dios y le dice a Jeremías, este pueblo no te quiere oír. Y Dios le dice: mire hermano, tajantemente, el que te quiere oír, que oiga, y el que no, pierde Dios porque usted no le quiere escuchar. Pierde Dios porque usted no le quiere servir. ¿Pierde a Dios, estimados hermanos? Dios no pierde nada, el que pierde soy yo. Amén. Entonces hoy hay que tener, estimados hermanos, ese carácter, ese fuego, esa pasión. Dice, escuche lo que le dice Pablo a Timoteo: enciende la llama del don que está en ti, le dice. Esa llama está ahí, pero esa llama hay que se extienda, pues, porque así es, estimados hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios ha dado poder a su iglesia. Y un gusto y una bendición para mi vida estar con ustedes. Amén. Gloria al Señor. Quiero decirles algo: que para venir a este lugar tuve un sinfín
de ataques espirituales, estimados hermanos, desde el día lunes. Algo terrible, terrible, hasta el día de ayer en la madrugada fue cuando concluyó esto, amén. Satanás se enoja cuando Dios quiere dar una palabra. Santo, aleluya. Y esto no es un juego, ¿verdad? Esto es real. Dice la palabra del Señor que una respuesta venía para Daniel. Y un principado detuvo esa respuesta por 21 días. Escuchen bien, a Daniel. Que Satanás tenga 21 días allá, estimados hermanos, al arcángel Gabriel. Escuchen bien. La guerra espiritual, hermano, por eso hay que poner la armadura. Y dice la Biblia, estimados hermanos, que el príncipe de Persia y de Grecia tuvieron detenido al ángel Gabriel. No lo dejaron pasar. Escuchen bien. Hasta que este ángel Gabriel llamó a Miguel. Y fue cuando descendió Miguel y comenzó a pelear contra estos dos principados. Entonces Gabriel descendió a Daniel para darle la respuesta. Amén. Oremos, ayunemos, leamos la palabra, santifiquémonos y busquemos a Dios, porque los tiempos son malos y Cristo viene en breve, ¿verdad? En breve, en un abrir y cerrar de ojos, no vamos a estar aquí, estimados hermanos. Amén. Dios les bendiga, amén. Gloria al Señor.